Buenos días y bienvenidos a los estudiantes al curso de práctica psicológica 1. Vamos a iniciar con el contenido que nos corresponde en la semana 9, el cual tiene el tema o los temas o los puntos que vamos a estar tratando están referidos a la parte de habilidades en la entrevista. Entonces, vamos a verificar un poco de retroalimentación. La semana pasada estuvimos abarcando el tema de la entrevista y los tipos y los diferentes tipos de entrevista. Estuvimos revisando los puntos de clasificación y también dentro de cada clasificación, cada tipo de entrevista y el uso o la forma en la que se puede llegar a aplicar dentro del proceso psicoterapéutico. Por lo tanto, vamos a dirigirnos a la parte de puntos que son relevantes y que necesitamos conocer para poder aplicar en su momento. Esto se va a identificar, muchos puntos se van a identificar a nivel general con respecto a los contenidos como tal, dependiendo de la entrevista. Hay muchos puntos que son generales y hay algunos puntos que son quizá específicos para cierto tipo de entrevista. Entonces nos vamos a dirigir. Es importante que recordemos ese punto de definición de una entrevista, que es una conversación entre dos personas y prácticamente pues la parte profesional aquí se centraba en que va a existir o va a ser esa conversación, esa relación que se establezca entre el paciente y el terapeuta. Entonces, y es la gran diferencia que se da en cualquier otro tipo de entrevista, el punto del profesionalismo o del profesional que está atendiendo la situación, que está abordando la problemática para poder atenderla y poder darle también pues una solución. Vámonos con el objetivo de la clase del día de hoy, que nos dice que busca desarrollar las habilidades básicas en observación y entrevista para la implementación en el servicio psicológico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más en algún momento que usted se lo memorice o que usted se lo aprenda de una manera eh, mecanizada, necesitamos que usted comprenda, que usted eh, haga suyo el contenido de estas herramientas. ¿Por qué? Porque tanto la herramienta de la observación como la herramienta de la entrevista son básicas para el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, esto, tanto en la observación como en la entrevista, son los puntos fuertes que nosotros trabajamos en nuestro día a día. Entonces, el punto de la observación como herramienta y como técnica dentro del proceso psicoterapéutico debe de estar claro y debemos de empezar a ponerlo en práctica. Sí, licenciada, pero yo no tengo pacientes ahorita. Está bien, yo esa parte la comprendo, pero ¿dónde lo podemos nosotros poner en práctica? En nuestras conversaciones, en nuestras atenciones. Nosotros somos seres sociales y por lo tanto nosotros tenemos una constante interacción con diferentes personas. Por lo tanto, nosotros necesitamos que en ese tipo de relaciones que nosotros vamos teniendo, que nosotros vamos estableciendo, nosotros vayamos aplicando algún punto de observación. ¿Por qué? Como un punto de práctica es lo que necesitamos hacerlo. Eh, y es que esto se va volviendo parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día. Entonces, aunque nosotros no querramos en algún momento, cuando nosotros ya vamos desarrollando esas habilidades en la observación, esas habilidades en la entrevista, estas se vuelven parte de nosotros porque cuando nosotros empezamos a trabajarlo y lo ponemos, se vuelve nuestro día a día. Y en conversaciones familiares, de amistad, en algún momento siempre va a ir ese toque de atención. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, prestemos atención a los pequeños detalles, prestemos atención a los signos, a los síntomas en conversaciones. Entonces, en conversaciones que podamos tener con respecto a nuestra vida cotidiana, entrevista, también yo estoy segura que durante cada día que usted tiene, más, en algún momento usted plantea una pregunta. Entonces, ¿qué necesito? Que usted vaya identificando cómo hace usted sus preguntas,
qué palabras o qué términos utiliza para implementar esas preguntas, de qué manera los dice. En muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta o no estamos conscientes de todo lo que nosotros estamos diciendo, de esas habilidades. Y cada uno de ustedes sabe la habilidad que tiene para poder preguntar, para poder establecer una conversación. Y quizá a algunos de ustedes me van a decir, a mí se me facilita bastante. Y algunos otros me van a decir, fíjese, licenciada, que a mí yo considero que sí se me dificulta y que me cuesta entablar una conversación. Y esto es comprensible. Pero ¿quién es quien mejor se conoce? Usted mismo. Ustedes mismos saben sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que para aquellas personas que pueden decir o que pueden llegar a la conclusión de que se les dificulta entablar una conversación, que se ponen nerviosos, que en algún momento, dentro de todo ese sistema de nerviosismo o de alteración, nos pueden sudar las manos, podemos sudar de más, podemos tartamudear, podemos no estar conscientes total de lo que estamos diciendo. Entonces paramos diciendo cosas que no van con el tema en algún momento lo podemos adjudicar como cosas sin sentido. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros evaluar en nosotros mismos esos puntos que podemos nosotros considerar como que necesitamos mejorar o como puntos débiles que podemos mejorar y trabajar en ellos desde ahora. Necesitamos un paciente. Seguramente en algún momento del transcurso vamos a necesitar ese voy a utilizar el término como ese conejillo de indias, ¿verdad? Porque sí necesitamos en algún momento ese sistema de pruebas psicométricas, para entrevistas. Hay alguien a quien a quien debemos de aplicarle toda esta teoría que nosotros estamos aprendiendo. Pero ¿qué es lo que necesito? Que ustedes empiecen a evaluarse y empiecen a identificar en ustedes mismos todos los puntos fuertes y todos los puntos que necesitan un reforzamiento. Primero, entonces, ¿cómo estamos en observación? ¿Cómo estamos para poder entablar relaciones, para poder entablar conversaciones, cómo nosotros nos desenvolvemos? Entonces, necesito que empecemos a evaluar estos puntos para que podamos nosotros tener, seguramente, cuando ya nosotros tengamos a nuestro paciente, nosotros estemos más seguros, nosotros estemos más, y esa seguridad no se va a ver reflejada, se va a ver reflejada con la persona a la que nosotros estemos tratando, se va a ver también el punto en el que nosotros sabemos cómo manejarlo. Entonces, todo es en base a la experiencia y todo es paso a paso. Entonces, pero sí necesitamos que no solamente se quede esto en la parte teórica. ¿Por qué? Porque nos podemos aprender las 10 slides que tenemos acá de una manera memorística, pero necesitamos también nosotros evaluar o generar a la práctica. Bueno, entonces conociendo ya nuestro objetivo, vamos a pasar a la parte de la observación. Y dice que la observación ya la vimos como una técnica, como una herramienta antes de la entrevista, vimos las clasificaciones y vimos también los tipos de observación. Ahora bien, esto ingresa en las habilidades de la entrevista. ¿Por qué? Porque dentro de la entrevista que nosotros vamos realizando, hay un sistema de observación y que se mantiene durante los 45 minutos y que se mantiene durante la hora que vaya a durar nuestra entrevista, a lo que nosotros le llamamos o le conocemos como nuestra cita psicológica. Entonces, la observación es de las primeras habilidades que nosotros vamos a empezar a implementar. Dice que la observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Entonces, empezamos entonces. Cuando nosotros hablamos de que la observación nos hace una referencia a ver, a mirar, por supuesto, pero también nos hace una referencia a poner atención, a identificar ya dentro de tecnicismos, poder identificar signos, poder identificar síntomas, poder evaluar la
el realizar algo que se llama examen mental, que ya lo vemos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero le voy a dar el pincelazo para que podamos entender mejor cuál es la función de la observación dentro del punto de la entrevista. Cuando nosotros realizamos un examen mental para hacerle una referencia, es como que nosotros le pasáramos el escáner a nuestro paciente y le vamos a pasar el escáner a nivel físico y le vamos a pasar el escáner a nivel actitudinal, emocional. Entonces, es escanearlos. Entonces, nosotros los vamos a revisar. Entonces, en un examen mental, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, identificar. Eh, Hay muchos patrones, o ya cuando nosotros vemos primera, segunda, tercera cita con nuestro paciente o entrevista, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos patrones, cómo se sienta, cómo se expresa, cómo llega vestido. Nosotros debemos de evaluar, cuando me refería a la parte física, me refería a la parte de complexión, me refería a la parte o al área morfológica, por ejemplo, si nuestro paciente es alto, si nuestro paciente es de una estatura media, si nuestro paciente es de una estatura baja, si nuestro paciente tiene una complexión delgada, tiene una complexión media, tiene una complexión gruesa. Entonces, ¿por qué? Y ustedes se dirán, pero eso, ¿por qué es importante? ¿O por qué es importante el peso, la altura en evaluarla en un paciente? Pensemos nosotros en que en todos los estándares a nivel visual, a nivel de mercadotecnia, a nivel de publicidad que hoy se venden. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente adolescente, puede existir dentro del proceso de observación que nosotros, dentro de lo que nosotros percibimos de su complexión física, una delgadez y una delgadez extrema. Pero conforme nosotros vamos tratando el caso, conforme nosotros vamos identificando la problemática y vamos platicando con nuestro paciente, él nos dice, yo siento inseguridad y yo siento que tengo sobrepeso. Entonces, nosotros vamos a poder identificar, porque nosotros ya hicimos ese examen mental y ya tenemos como el punto referente de que, la parte física nos dice que el paciente no lo está. Entonces podemos empezar a evaluar qué. ¿Qué creen ustedes que podríamos evaluar ahí? ¿Qué considerarían ustedes evaluar ahí? El autoconcepto, Lick. Podría ser, es un buen elemento. Podríamos empezar a evaluar el autoconcepto. Y si nos vamos un poquito más a la parte de buscando un diagnóstico, nosotros podemos empezar a ver si el problema no está radicando en un trastorno alimenticio. Entonces acá, por eso es que el proceso de evaluar altura, de evaluar peso, porque hay muchos sistemas a los cuales los niños, los jóvenes y los adultos y todos hoy en día estamos sujetos a la parte publicitaria. Es lo que se nos vende. Entonces, todo este sistema es lo que nos dice que nosotros también podemos ir evaluando con respecto a. Aparte de eso, nosotros dentro del examen mental podemos ir evaluando lo mismo que puede llegar a pasar con un sistema con respecto a color de piel. Entonces nosotros identificamos el color de piel de nuestro paciente, sí, también. Dentro de la parte clínica o dentro de la hoja clínica, el paciente de 17 años con una altura alta, con una complexión delgada, con ojos café, con cabello rizado. Entonces, con las características que yo les estoy diciendo, yo les estoy asegurando que ustedes ahorita en su mente se están imaginando la descripción. Un joven de 17 años, de una altura alta, de una complexión delgada, de una tez blanca, de ojos café,
y yo le puedo seguir redactando. Entonces, tenemos la noción de cómo es nuestro paciente y evaluamos incluso hasta la forma de vestir. ¿Cómo evaluamos nosotros la forma de vestir? Porque vamos a tener pacientes que llegan alineados, que llegan, ¿qué quiere decir? Que llegan bien vestidos, que llegan nítidos, que llegan bien planchaditos, que llegan con su camisita, en el caso de los hombres, con su camisita, con su playera dentro del pantalón, con su cincho, con sus zapatitos bien lustrados. Es algo que se va a ir evaluando. Entonces, en la primera, en la segunda y en la tercera cita, no solo en la primera. Y en el caso de las mujeres, si llega con su cabello arreglado, si llega con el cabello desarreglado, el punto de maquillaje, las uñas, oye, es algo, un elemento que llega a ser por cuestiones de moda que se llegan a implementar, entonces nosotros empezamos a evaluar todos estos aspectos. Y usted dirá, ¿y por qué tenemos que evaluar si el paciente llega planchado, con la ropa planchada, o si no llega con la ropa planchada, que si llega con, o sea, ese no es nuestro trabajo, me dirá usted, es nuestro trabajo. Y le voy a explicar por qué. Porque puede ser que para una primer cita el paciente llegue de esa forma. Aparte de ello, lo voy a enfocar un poquito en la parte de casos infantiles. Puede ser que nuestro paciente, desde el primer día, el niño llegue todavía con el uniforme, nuestra cita es a las 6 de la tarde, pensemos, y el niño salió a la 1 de la tarde del colegio, y el niño llega todavía, o de la escuela, y llega todavía con el uniforme, el niño llega, tiene el pelo demasiado grande, la niña podemos ver que tiene piojitos, podemos nosotros evaluar, y tampoco es que nosotros nos quedemos viendo así como ya hagamos la revisión, algo que se puede llegar a ver de una manera superficial. Nosotros podemos ver cómo llega en algún momento, si su ropa está limpia, si su ropa está desgastada, si su ropa, el cuidado que le tienen. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros aquí empezamos a evaluar la parte de cuidados que pueda llegar a tener en casa. Entonces, el cuidado y la atención, pero también podemos evaluar la negligencia que puede existir en casa. Entonces, podemos empezar a entender el porqué del niño. El niño es quien lava su ropa, el niño es quien se encarga, el niño no sabe que la tiene que planchar. Nosotros vamos a ir descubriendo y todo va teniendo un porqué y todo va a ir teniendo un camino y todo va a ir entendiéndose de una mejor manera. Entonces, lo que se dice, lo que se habla, lo que se ve, va unificándose. Por eso es que también nosotros evaluamos esta parte. ¿Y dónde se encuentra esto? En el punto de observación. Pero ¿qué pasa si usted no conoce estos detalles? ¿Qué pasa si usted no recibe esta clase y yo no le explico esta parte o esta slide? Cuando usted tenga su primer paciente, usted no va a evaluar la parte física o la parte de presentación personal. ¿Por qué? Porque a usted nunca se lo enseñaron. Entonces usted ve a su paciente y se enfoca mucho en la parte de sacar información. Y es que el psicólogo va haciendo dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo en una sola entrevista. ¿Por qué? Porque estamos sacando información, porque estamos platicando, porque estamos estableciendo rapport, porque estamos siendo empáticos, porque estamos teniendo atención a lo que nos está diciendo y porque le estamos prestando atención a ese animalito que va caminando en la cabeza. Entonces, nuestra atención debe de estar al 1000, no al 100. Debe de estar al 1000 en nuestro paciente. Entonces, somos seres humanos, por supuesto. Vamos a tener nuestros problemas personales, por supuesto. Pero le dejo claro de una vez. Una vez usted ingrese con su paciente a su cita psicológica, a su entrevista, sus problemas se quedan de la puerta para afuera y su atención debe de estar y radicar al 1000 en ese paciente. Usted pudo haber terminado su relación amorosa, usted puede haber tenido una pérdida, usted puede estar pasando por algo difícil, pero si usted considera que no está listo para la cita, entonces cancelemos o reprogramemos. Reprogramar es lo mejor, ¿verdad? Cuando me refiero a cancelar es porque decimos, hoy no podemos, la vamos a reprogramar, necesito un poquito más de tiempo para estar estable.
Entonces, es algo que nosotros debemos de aprender, que nosotros debemos de estar al 100, al 1000. ¿Para qué? Para que no se nos escape nada. Entonces, la observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar y que queremos analizar, pues queremos nosotros sacar información, queremos nosotros identificar la parte física. Claro, por ejemplo, en la primera cita nosotros vamos a identificar muchos aspectos, altura, complexión física, vamos a identificar color de ojos. Esto no va a cambiar. Vamos a llegar a la quinta sesión y no es que el paciente vaya a ser más alto o se vaya a hacer más pequeño o demás. No, eso no va a ser así. Es algo que ya está prácticamente establecido, pero sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque en la parte física o en otros aspectos, como por ejemplo en el vestir. Puede ser que para la primera cita haya llegado intacto, haya llegado nítido, haya llegado bien vestido, bien planchadito, bien lustradito, pero la segunda, tercera, cuarta llegó totalmente diferente. Entonces algo está pasando ahí. Incluso los niños evaluamos el corte de uñas, si sus uñitas van cortaditas, si sus uñitas van sucias, sus orejitas, si hay un baño. Entonces, todo esto se puede ir evaluando. ¿Y para qué? Para que también nosotros vayamos viendo si realmente está teniendo una atención en casa o si el problema se está dando precisamente por esa falta de atención. Bueno, se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Entonces, debemos de ir nosotros, por ejemplo, saber seleccionar en la segunda cita. Nosotros ya tenemos altura, ya tenemos ojos, color de ojos, ya tenemos color de tez, ya tenemos en algún momento la complexión física. Entonces, ya no va a ser necesario que nuestra atención esté centrada en estos puntos porque ya lo tenemos. Entonces, saber seleccionar, hoy voy a estar evaluando esto, hoy voy a evaluar esto, hoy necesito, o en la cita anterior se me pasó esto y hoy necesito evaluarlo. Entonces, para que no se me escape. Para la observación, lo primero es plantear previamente qué es lo que nos interesa observar. Entonces, aquí, ¿qué va? La planificación. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. Recuérdese que todo debe de tener una planificación y toda planificación está basada en objetivos. Debe de tener un porqué y para qué. Ahora nos vamos con el segundo punto o con el segundo elemento de las habilidades en la entrevista y es el rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport terapéutico es el entendimiento compartido y empático de las diferentes perspectivas entre el terapeuta y el paciente abordando un problema. Entonces, para poder entender, el rapport se establece o lo debemos de establecer en la primera cita, en la primera sesión, porque el rapport es la confianza, es el clic que vamos a hacer entre paciente y terapeuta. Y si nosotros no lo establecemos, va a ser bien complejo poder acceder a la información. Entonces, necesitamos nosotros establecer esa confianza, que nuestro paciente se sienta cómodo con nosotros. Recuérdese que nosotros no juzgamos, recuérdese que nosotros no opinamos, recuérdese que nosotros no confirmamos. Nosotros, muchas veces nos puede pasar que tendemos a afirmar, a mover la cabeza como para decir sí, o como para decir no. Entonces, si nosotros esto lo hacemos de una manera inconsciente, porque ya se ha vuelto algo eh, cotidiano en nosotros, debemos de aprender a quitarlos, a quitar este tipo de hábitos que nosotros podemos tener. No podemos nosotros afirmar, porque si nosotros afirmamos, nosotros le estamos diciendo al paciente, está bien lo que está haciendo y lo puede interpretar como esa manera. Y tampoco podemos hacer negación porque se va a sentir juzgado. Si usted me está contando algo importante a mí y yo le hago esto o le muevo la cabeza de lado a lado, le estoy diciendo, no, qué mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a recortarle la inspiración a usted o la confianza y usted ya no me va a contar más. Entonces, esta parte es bien importante, establecer el rapport. Mire, licenciada, pero de verdad que yo intenté de todas formas establecer la confianza, pero no hay modo. Es complejo. Créanme que establecer el rapport no es algo que se genere de una manera instantánea. Muchos pueden llegar a tener la habilidad, pero ¿en qué nos podemos apoyar? En la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos dirigimos, la amabilidad que nosotros tengamos, el tono de voz que utilicemos, nuestro lenguaje corporal.
Nosotros como psicólogos no podemos llegar frente a nuestro paciente con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque entonces nosotros le vamos a dar la pauta de que nosotros estamos bloqueando inconscientemente, que estamos bloqueados y que no nos interesa lo que nos vaya a decir. Si nosotros como psicólogos estamos bostezando a media entrevista, ¿qué le va a decir eso al paciente? ¿Qué le va a decir al paciente? Que tenemos sueño. Le va a decir al paciente que estamos aburridos. Si nosotros colocamos nuestra mano de esta manera, nosotros le estamos diciendo al paciente, ya apúrese, ya me tengo que ir. Si nosotros tenemos un reloj y estamos a cada ratito observando la hora, ¿qué le estamos diciendo? Mira, apresúrese porque ya vamos a terminar y yo ya quiero terminar y ya me quiero ir. Entonces, un elemento importante en este aspecto, cuando nosotros entramos a una cita, no sacar el teléfono. El teléfono queda prohibido para nosotros y también para el paciente. Entonces, lo ponemos en silencio y demás. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros podemos, mire, es bien importante esta parte. Nosotros podemos llevar un avance de rapport y podemos estar haciendo un buen trabajo. Pero ¿qué pasa si mi teléfono ahorita suena y yo les digo, miren, permítanme, ¿sí? Permítanme, solo voy a contestar la llamada. ¿A ustedes qué les va a dar la impresión? De que mi llamada es más importante que ustedes. Y lo mismo va a pasar con su paciente. Y no importa si es un niño, si es un adolescente o si es un adulto. Va a dar la misma impresión. Si usted atiende un mensajito, si usted manda un audio, si usted contesta una llamada, usted le está diciendo al paciente, espérese, que mi llamada o que mi mensaje es más importante que lo que usted me está diciendo. Si yo tengo a un paciente en pleno llanto, en plena exposición, en plena apertura de sus emociones, y yo salgo con esto sería un pecado mortal. Entonces, para poder establecer el rapport terapéutico, nosotros tenemos que tener el entendimiento compartido y la empatía desde las diferentes perspectivas. Si usted ya llevó el curso de filosofía o si usted no lo ha llevado y lo va a llevar, ese curso es el que nos dice que debemos de tener esa apertura de mente, que debemos de tener ese sistema de comprensión, aunque no compartamos la misma opinión. Entonces, puede ser en muchísimos temas que yo no comparta lo que la otra persona me está diciendo, pero la voy a entender su actuar. Entonces, imagínense ustedes el que tengan el caso de un paciente adulto, hombre, y que dentro de su relato o dentro de la entrevista y lo que le cuenta, le empieza a decir que él agrede a su pareja. Si usted es mujer terapeuta, usted va a decir, ¿cómo va a hacer eso? Usted no puede darle su opinión personal. Usted debe de centrarse en el punto profesional. Personalmente podemos decir, qué bárbaro, ¿cómo le pudo hacer esto y demás? No, momento, porque no es ético. Es que yo viví algo similar, entonces me sentí ofendida, me sentí aludida. Momento, no puede pasar eso. Ya vamos a ver otros dos elementos importantes también que nosotros no podemos generar dentro de un proceso de entrevista. Bueno, entonces, rapport, indispensable establecerlo en la primera cita. Es un marco de relaciones en las que se establece un entendimiento mutuo entre varios agentes con el objetivo de abordar una problemática de manera colaborativa. Entonces nos vamos teniendo como ese
Ese es saber compartir la información. Vámonos con el siguiente elemento que debemos de considerar o de tomar en cuenta dentro de la entrevista. Ahorita nos va a cambiar la slide para poder identificarlo. Y acá tenemos, o acá nos marca la empatía. Bueno, creo que cuando nosotros hablamos de empatía, uno de los primeros como una de las primeras frases que nos puede referir es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de empatía es ponernos en los zapatos del otro o entender y comprender al otro. Entonces, pero veámoslo desde un punto profesional y evaluemos la definición. Es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona. Y no estamos diciendo que vamos a estar de acuerdo o que vamos a estar en desacuerdo. No, es comprender la vida emocional de otra persona, sin asumir opiniones positivas o negativas, casi en toda su complejidad. Esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen el estado o la reacción que expresa la otra persona. Entonces, ser empático es comprender, pero no decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Solo entender el caso o la situación de por qué actuó así. Y si no fue la correcta, porque eso sí debemos de saber que si el actuar no es el correcto, ese es nuestro trabajo, encaminarlo para que esto no vuelva a suceder o no se vuelva a repetir. Ni siquiera significa estar de acuerdo con el modo de interpretar las situaciones con carga afectiva del interlocutor. ¿Qué quiere decir esto? Si mi paciente se pone a llorar por lo que me está relatando, por lo que me está contando, empatía no significa que yo me tenga que poner a llorar con mi paciente. Eso no significa empatía. Si mi paciente tiende a buscar el abrazo, hay que tener mucho cuidado porque hay un espacio que se llama espacio personal. Entonces, y que debemos tratar de mantenerlo. Hoy ha crecido mucho este término. Siempre lo ha existido, que en el cine debería de estar ese espacio personal, porque invade nuestro espacio personal cuando está demasiado cerca a una persona. Entonces, empatía no es que yo me ponga a llorar con mi paciente, empatía no es que mi paciente esté y que yo lo tenga que ir a abrazar. No, no es empatía. Entonces, sí tenemos que estar listos y sí tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestra servilleta, papelito, toallita, porque si nuestro paciente llora, nosotros se lo proporcionamos para que se pueda secar sus lágrimas. Entonces, estamos ahí. Pero no necesito pararme de mi escritorio, dar la vuelta e irlo a abrazar. No, no es necesario. No es empatía en el punto psicológico. No es necesario que yo me ponga a llorar con mi paciente y no lo debo de hacer tampoco para poder demostrar empatía. Vámonos con el siguiente elemento. Escucha activa. Es una técnica que trata de escuchar lo que el paciente tiene que contarnos sin interrumpirle. Hay que aprender a guiar al paciente. El paciente se nos puede desviar o se nos puede ir porque nos quiere contar otras cosas que quizá se está saliendo bastante de la temática. Entonces, quizá sea importante para él y es válido, lo vamos a escuchar, pero debemos de reencaminarlo para buscar también lo que nosotros estamos necesitando conocer o lo que nosotros tenemos como objetivo descubrir. Entonces, en definición, la escucha activa es una técnica que trata de escuchar lo que el paciente tiene que contarnos sin interrumpirle, con la predisposición de no hacer ningún juicio de valor.
En la escucha activa nosotros vamos haciendo eso, escuchando lo que el paciente nos está contando. Y nosotros no podemos salir con una pregunta como, ¿y usted cómo, por qué hizo eso? ¿Acaso usted no se puso a pensar? No, nosotros no podemos salir con ese tipo de respuestas, porque entonces hay un juicio a nivel personal y nosotros estamos evaluando desde un punto personal. Entonces, hay que aprender a escucharlo y hay que aprender a encaminar la conversación si se está desviando de la temática, pero mostrando mediante gestos y expresiones que estamos a su lado, como por ejemplo la suavidad en nuestro rostro, la debemos de aprender nosotros a manejar. Hay personas que tenemos también en algún momento el tono de voz bastante grave, bastante fuerte, entonces se escucha como que cuando nosotros hablamos estuviéramos regañando, estuviéramos enojados o estuviéramos molestos, pero no es así. Hay personas que por nuestra estructura de cejas y por la posición en la que hacemos, fruncimos el ceño y no estamos enojados, pero es algo que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos estas características, hay que aprender a bajarle un poquito al tono de voz. Hay que empezar a aprender a modular el tono o la gravedad de la voz, porque no siempre vamos a necesitar esa gravedad, porque si no nuestro paciente se va a sentir regañado, se va a sentir cuestionado, ¿sí? Entonces tenemos que aprender en estos aspectos propios que nosotros podamos tener como de nosotros mismos, de nuestra personalidad, y si sabemos que nosotros fruncimos el ceño, empezar a decir, a hacernos el masajito aquí enfrente para empezar a también a controlarlo y evitar este punto. Y si somos bastante expresivos en la parte gestual, también empezarlo a manejar. Entonces, es lo que nos refiere la parte de escucha activa y luego nos vamos a ir con comunicación verbal y con comunicación no verbal. Es la coherencia entre el lenguaje verbal, la coherencia en lo que se dice, en lo que se está hablando y lo no verbal y los gestos. Entonces, es que fíjense que yo estoy enojada hoy. Entonces, si usted escucha esto y yo se lo digo riéndome y mi gesto no lo refleja, ni mi gesto ni mi cuerpo, entonces esto no sería coherente. Lo que yo le estoy diciendo, porque yo le estoy diciendo, yo estoy muy enojada hoy, fíjense, estoy bien molesta, pero mi tono de voz no lo refiere así, ni mi tono de voz, ni mis gestos, ni mi expresión, entonces no concuerda la coherencia entre lo que se dice y lo que se puede observar. Resulta fundamental en la relación terapéutica, ya que sin ella no cabría la posibilidad de generar el clima de confianza y colaboración dentro del proceso de terapia. Debe de existir una coherencia entre lo que decimos y lo que nosotros expresamos. Y también de esa misma manera, nosotros evaluamos en el paciente si hay una coherencia en lo que nos está diciendo y en lo que nos está expresando. Cuando existe contradicción en lo que se dice y la postura o la expresión, prevalece lo segundo. ¿Qué quiere decir? Aquí podríamos nosotros aplicar que vale más el gesto o la expresión que cualquier palabra. No, es que fíjense que yo estoy bien atento. Bien, le estoy poniendo atención. Mentira. No me está poniendo atención, aunque me diga que me está poniendo atención. Lo que tiene es sueño, lo que tiene es que ya está aburrido. Eso es lo que está pasando. Por eso va a prevalecer siempre la postura o la expresión ante lo que se diga. Y es en realidad lo auténtico, ya que el lenguaje no verbal trabaja a un nivel más inconsciente que el verbal. Cuando nosotros, bien, de verdad que me está pareciendo interesante la clase, licenciada, se lo prometo. Sí, pero usted está haciendo otra cosa, pero usted está viendo su teléfono, pero usted está en Instagram, está en Facebook, está en otro lado, entonces, pero me está diciendo, sí, sí le estoy poniendo atención. Entonces, ¿qué va a prevalecer más? La acción o la postura o la expresión que usted está teniendo, más que de lo que usted me diga de una manera verbal. Y luego nos vamos a ir con dos elementos
que no son habilidades dentro de la entrevista, pero que voy a se los voy a compartir porque pueden pasar en una entrevista y pueden llegar a ser bastante complicados. Entonces, les voy a compartir estos dos elementos que pueden suceder en una entrevista y uno es la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Son aquellos impulsos, aquellos sentimientos, aquellos deseos reprimidos, necesidades, fantasías, actitudes, defensas, estereotipos de relación que el paciente evoca, que el paciente tiene en el presente con su analista. ¿Con quién? Con su psicólogo, con su terapeuta. Entonces, es cuando el paciente se puede llegar a enamorar de su terapeuta. A eso se le conoce como una transferencia. Entonces resulta que yo tengo un paciente niño y, yo soy terapeuta mujer y mi paciente es una niña. Entonces cuando yo veo la paciente está hablando, actuando, haciendo los mismos ademanes que yo realizo, hay una transferencia. Entonces resulta que después el paciente me dice en algún momento que no se quiere alejar de mí y que me necesita y que está sintiendo algo por mí. Esa es una transferencia de parte del paciente hacia el terapeuta. Ahora vámonos con la contraparte. Otra de las situaciones que puede complicar el proceso es algo que se conoce como contratransferencia. Aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque la contratransferencia ya no es de parte del paciente. Aquí la contratransferencia es lo que empieza a sentir el terapeuta por su paciente. Entonces, dice, toda reacción emocional que se moviliza en el analista en relación a la persona del paciente en la situación analítica. Es decir, toda respuesta afectiva, impulsos, sentimientos, estereotipos, modelos de relaciones, fantasías que siente el terapeuta al entrar en contacto con el paciente. Entonces, es que yo me sentí identificada con la paciente. La paciente me contó que ella sufrió de violencia intrafamiliar y yo hace años sufrí también de violencia intrafamiliar. Entonces yo me sentí identificada. Cuidado, cuidado porque podemos empezar nosotros a evaluar el caso o a guiar el caso como nosotros hubiéramos querido hacerlo en ese momento. Entonces hay contratransferencia. Es que yo empiezo a sentir algo por mi paciente. Empiezo a sentir una atracción por mi paciente. Mm. Puede ser algo sexual, puede ser algo emocional de sentimientos y a eso se le conoce como contratransferencia. Por eso es que necesitamos tener ese equilibrio, siempre el punto ético profesional de nosotros. Y segundo, ser muy cuidadosos con nuestras formas de expresarnos, porque para un adolescente, y les decía, hasta la forma de vestir, se los mencionaba en la clase anterior, hasta la forma de vestir, eh, si llegamos en minifalda con blusa, con un escote pronunciado, llegamos con un paciente de 17 años, con un jovencito con todas las hormonas alteradas, seguramente la atención no va a estar en los ojos. Entonces, es algo que podemos nosotros estar provocando de una manera, puede ser consciente o puede ser inconsciente. Elementos que debemos ya de empezar nosotros a trabajar. Con esto estoy finalizando el tema del día de hoy, así que todas estas habilidades, todos estos elementos que pueden recurrir, no siempre van a pasar, pero debemos de estar siempre atentos y debemos de tener el conocimiento por si puede llegar a pasar. Es que mi paciente me está mandando chocolates, me está mandando flores, mucho cuidado. Y yo le mandé un mensajito de muchas gracias y yo también le voy a mandar otro regalito, cuidado. Entonces, por supuesto, los niños en algún momento pueden llegar a ser bastante detallistas. Te traje una carta y demás. Gracias, ¿verdad? Se puede agradecer y se puede recibir. Con esto estamos finalizando. Les deseo un excelente fin de semana. Si tienen alguna duda, nos quedamos unos minutitos acá y si no, con esto finalizamos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.